Hola, buenas tardes, bienvenido a las charlas de los viernes. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, Jorge Holguín, director de cine de un género bastante especial en el cine chileno. Voy a leer un poco su biografía. Jorge Holguín, Santiago de Chile, 1972, es un chiquillo, es muy lolo, pionero del género fantástico en Chile. Ha realizado las películas Ángel Negro, Sangre Eterna, la coproducción chileno y brasileña Caleuche, El llamado del mar y el largometraje en 3D, un experimento bien interesante que se llama Gritos del Bosque. Su último largometraje, estrenado en La Casa 2019, película de terror paranormal, fue adquirida para su distribución internacional por la compañía norteamericana Epic Pictures. Ahí nos contará un poco más. Ángel Negro fue una película que Holguín filmó mientras estudiaba en la universidad con un presupuesto solo de $25.000. Este film logró estrenarse en las salas comerciales del año 2000 con éxito de taquilla y se convirtió en todo un suceso mediático en Chile. La secta mezcla el slasher y giallo, no sé lo que es eso, me explicarás después. Fue seleccionada en varios festivales internacionales, por ejemplo, estuvo en el Festival de Cine Fantástico de Montreal, en el Fantasporto de Portugal y en el Festival de Stikes. Jorge ha indagado harto en una serie de festivales que se dedican a este género de cine fantástico de terror. ¿Eh? Nos hablará de eso también. El 2002, Holguín estrena Sangre Eterna, película de vampiros con una trama psicológica que involucra el mundo de los movimientos góticos y los juegos de rol, con un presupuesto un poquito más alto, de $300.000. Su película más cara, salía por aquí, creo que es, ayúdame Jorge, ¿cuál es? Caleuche. El Caleuche, que tiene un presupuesto bastante industrial de $1,500.000, que es un presupuesto, yo te hago 4 películas con esa cantidad de plata. Y se ha dedicado en general a trabajar esta línea. Hoy día está a punto de hacer su próximo proyecto que lo está trabajando y nos irá a conversar, no sé si puede por los acuerdos que ha logrado, una película que se llama El origen del miedo, algo así, ¿o no? La forma del miedo. La forma del miedo, y nos pidió ayuda a la gente del instituto para filmar el teaser en la universidad. En una de esas, y probablemente, y esto es una noticia, una primicia, si lo logra y se filma este teaser, vamos a invitar a una cantidad de alumnos que vayan como pasantes, ahí aparecen los alumnos indicando, para estar en ese rodaje, ¿ah? Y poder ver a Jorge trabajar los efectos y eso. Va a ser un día de rodaje, ojalá se logre. Hay un problema de producción ahí que hay que solucionar porque tiene que desplazar una cantidad más o menos importante de personas. Por los efectos le estamos consiguiendo el subterráneo. Él necesita de locación un laboratorio de medicina y gentilmente la directora del Instituto de Medicina nos cedió el laboratorio y tiene todos los microscopios, todas las cosas embaladas, Jorge, te contaba. Así que imagínate, podríamos armar un laboratorio a la pinta para tu teaser y, y están muy dispuestos a hacerlo. Así que los dejo con Excelente. Jorge y para que empecemos a conversar con él. Jorge, me gustaría que me contara y tal vez podríamos partir con cómo llegaste a este estilo, a esta forma. ¿Desde cuándo te empezó a gustar el cine de fantástico de terror? Cuéntanos un poco eso. Bueno, el terror tiene una vinculación evidentemente muy personal conmigo, porque yo cuando chico era muy miedoso, me da miedo la oscuridad, las pesadillas, y tenía miedo, tanto era mi miedo que tenía que dormir con la luz prendida. O sea, mis padres tenían que dejar un espantacuco que se llama, que una lucecita que se coloca en los enchufes, para quedarme dormido sin darme cuenta en la oscuridad, ¿no? Le tenía mucho terror a eso. Entonces, para evitar tener ese problema, mi abuelita me regala, estamos hablando de los años 80, mi abuelita me regala un televisor en blanco y negro eh, para ver películas, ¿no? Y en ese tiempo no había cable, no había ni internet, ni soñábamos con eso. Eh, y daban en los ciclos de medianoche en Televisión Nacional y en Canal 13 también daban un cine más barato, así como parece que compraban paquetes de películas de terror de cine B, ¿no? Y ahí vi muchas películas de Vincent Price con la adaptación de Edgar Allan Poe, también los clásicos de la Hammer Films, una productora británica que hizo todos los clásicos del terror, reinventados, un poquito más fuertes, y así me comenzaron a gustar los monstruos. Comencé a perder
a perder el miedo al terror, a la oscuridad. Y de esa forma comencé a dibujar esos monstruos. Entonces comencé a controlar los monstruos. Entonces el terror como arte de expresión me sirvió para mí para enfrentarme a mis miedos, ¿no? A mi miedo a la oscuridad y todo. Y comencé yo a crear estos monstruos. Entonces me sentía que yo podía dominar el miedo. Y en el fondo era un proceso psicológico mío para poder defenderme de mis propios miedos, en el fondo. Oye, y cuando ¿dónde estudiaste cine? ¿En qué universidad? Yo estudié en el ARCI, Universidad ARCI, Ah, la desaparecida Universidad ARCI. Pero primero estudié periodismo, ¿eh? Yo llegué hasta tercer año periodismo, y después se abrieron las primeras escuelas de cine, ¿no? Ya existían algunas escuelas audiovisuales, evidentemente, pero fue un proceso difícil porque mis padres provienen de una clase media trabajadora que tampoco no tienen ninguna vinculación con el arte. Entonces para ellos era muy difícil entender que un hijo fuera cineasta. Eso era una locura. O sea, eh, ellos sufrieron mucho conmigo en la adolescencia. Fui un adolescente bastante inquieto y rebelde, por lo cual, claro, haber logrado estudiar periodismo ya era algo que ellos estaban muy felices. Entonces, pero mi inquietud, o sea, yo siempre, mi juego era hacer películas caseras todo el tiempo, hasta sin cámara, incluso no tenía ni cámara, pero yo inventaba que podía hacer películas. Eh, y finalmente, cuando estudié periodismo, ahí me di cuenta que tenía que estudiar cine de alguna forma. Y tuve la suerte de llegar a la Universidad Arce, donde encontré muy buenos profesores, maestros. Fue muy bonito ese proceso de la universidad, que me guiaron muy bien y terminé haciendo cortometrajes en 16 milímetros, que comenzaron a ganar festivales. Me convertí en un cortometrajista, como se dice, ¿no? Se puso de moda en un momento, en los años, a mediados de los 90. Yo comencé a hacer mis primeros cortos en el 97, el 98, y finalmente terminé haciendo esta película Ángel Negro en el año 2000, cuando todavía no había egresado a la universidad, estaba todavía en el último año, en el fondo. ¿De dónde sacaste un poco la idea de Ángel Negro? ¿De dónde te vino la idea de Ángel Negro? Bueno, Ángel Negro vino, finalmente iba a ser una película. Mira, en realidad yo quería hacer un telefilme. Nunca pensé que iba a hacer una película para salas de cine. Eh, fue producto de, que mis cortometrajes comenzaron a ganar premios en festivales, en el Festival de Viña, en el Festival de Cortometraje de Santiago, comenzó a ser invitado a festivales internacionales cuando aún era estudiante. Eso para mí fue un cambio de vida radical. O sea, yo, por ejemplo, así tan radical que yo nunca había viajado, por ejemplo, fuera de Chile. Y con mis cortometrajes en la universidad comencé a viajar fuera de Chile. Eso para mí fue un cambio cultural muy grande, muy brutal. Entonces me di cuenta que mis cortometrajes sí funcionaban, y más encima, en esos años, hasta cine video y también un programa en Chilevisión me compraron los cortos. Entonces dije, oh, puedo hacer, a lo mejor si me quiero hacer un largometraje, puedo venderlo como telefilm. Ese era el objetivo. Ya. Eh, pero la idea surgió a partir yo tenía como profesor a nada menos que a Raúl Zurita. Eran unos profesores eh, que nos dio una charla espectacular sobre las muertes sin entierro, ¿no? El proceso de dolor, de dificultad, todo lo que pasaba con eso. Yo quedé impactado con eso, y comenzamos a desarrollar dentro de la misma escuela eh, eh, este primer boceto de guión de una historia donde la trama principal se trataba sobre la muerte sin entierro, sin un proceso del rito de la muerte, una desaparición, ¿no? Entonces, finalmente, ese relato yo tomé también prestados elementos del cine de terror europeo y anglo, ¿no? Tienen que tomar en cuenta que en los 80 yo crecí viviendo eso en la televisión y en los video rental, en los arriendos de video, lo cual soy un personaje bastante alienado, ¿no? Alienado porque
era lo que podía consumir como cine. Por lo cual, esto fue un hijo de eso, fue una mezcla de esos dos elementos, fue una mezcla del Arce y el mundo yo venía alienado. Y finalmente transformamos la película yo la transformé como una especie de homenaje a eso que hablaste al principio como giallo, ¿no? Giallo es un género de terror de los años 70, un movimiento prácticamente italiano de terror, donde el terror es más bien atmosférico y estético, muy visual y muy gráfico. Que los norteamericanos de los 80 se dieron cuenta, Hollywood se dio cuenta que era fácil y barato de filmar y le gustaba mucho a la audiencia jóvenes, por lo cual ellos lo tomaron y lo reinventaron, ¿no? Y de ahí viene todo Halloween, las martes 13 y todo, que son reinvenciones inspiradas en el giallo italiano. Por lo cual Ángel Negro, por eso tiene esa estética también, esa búsqueda. Pero sin embargo, es una película que está arraigada, y de hecho fue muy bonito verla ahora en Onda Media, que es una película que realmente en profundidad habla de temas mucho más cercanos a acá, como la violencia en los colegios, las desapariciones, las tumbas sin entierro. Todo ese proceso se vio reflejado en un Chile bastante bastante oscuro y quizá bastante cínico de su proceso. Así que, bueno, es una película que yo me inspiré en el fondo de los 90. O sea, la película tiene un aire de los 90 a pesar que se filmó en los 2000. Oye, entonces, una cosa que yo le digo mucho a los alumnos cuando entran al diplomado y al magíster en la universidad, que una de las cosas más importantes de un cineasta, una persona que quiere hacer cine, es ver mucho cine, consumir mucho cine. ¿Tú te consideras una persona consumidora de mucho cine? ¿Qué cine veías, además de lo que nos contaste un poco? ¿Consumías mucho cine para poder inspirarte o no? Mucho, yo soy un afortunado porque mi papá eh, es un apasionado por el cine fantástico. Entonces, su excusa para salir todos los fines de semana era llevarme a mí al cine, pero era para ver las películas que él quería ver. Entonces, yo con mi hermana salíamos, era como un rito, sábado y domingo al cine, a ver el estreno que viniera. Entonces, de chico fui realmente muy fanático de las películas, me encantaba el proceso. Yo te digo, yo inventaba cine en mi casa, así colocaba el televisor blanco y negro, colocaba una cortina y la sacaba y invitaba a todos los cabros del, del pasaje y los sentaba en silla y hacía el rito del cine y veíamos cualquier película que diera en cine en su casa. O sea, era un rito. Y después comenzaba a imitar a hacer las películas. O sea, después yo las reinventaba, me hacía todos los personajes, y de repente cuando no entendía lo que hablaban en inglés, imitaba lo que hacían en inglés, así, y jugaba con eso, pero sin darme cuenta me estaba colocando en el lugar del otro, entonces estaba visualizando. Y después, cuando adolescente, aparece un vecino con una cámara, un amigo, con las primeras cámaras VHS, y ahí dije, esto se puede grabar, se puede, y lo puse a él de actor, entonces yo lo dirigía a él, yo grababa, y él lo dirigía, y después editaba de VHS a VHS, así como saliera, así como corte a corte, después, y así me fui volviendo muy fanático, y cuando apareció evidentemente el arriendo video, yo pasaba todos los días, o sea, mis cuentas estaba sobreendeudado de arriendo de películas, y estaba inscrito como en 4 clubes, en 5 clubes, más allá de los errors de la época, y tenía lleno de mochila, caja película, pasaba, o sea, soy muy fanático, me copiaba las películas, nos dateábamos las películas con otros amigos, y obviamente el cine que nos llamaba la atención era el cine de terror, pero sin embargo, esto es lo divertido, que al ver televisión en cine medianoche y todo, o cine nocturno, no sé cómo, tenían varios nombres, daban muy buenas películas. Por ejemplo, yo vi muchas películas de Hitchcock, ¿no? Los pájaros, vi un ciclo de películas que prácticamente son independientes de los 70, 80 que no llegaban, o sea, no eran películas que llegaban a los cines, pero pasaban por televisión.
Entonces, sin darme cuenta, comencé a nutrirme del cine. Y después, como me gustaba tanto el terror, descubrí una edición de una revista española que se llama Fangoria, que es una revista que habla de los efectos especiales, las películas y todo. Y yo pasaba por el Paseo Humado, donde trabajaba mi mamá, y veía los kioscos, de repente una revista que mostraban como monstruos y cosas así. ¿Qué es esto? No, una revista española. La compré, y en esa revista española, adentro mostraban cómo se filmaban las películas. Hablaban directores, mostraban los making of en fotografía, y comencé a tomar conciencia de cómo se hacían las películas. Entonces ahí dije, quiero hacer películas, me puse a jugar. Y de hecho salían recetas de cómo hacer sangre artificial, cómo hacer efectos con avena. Entonces, y más encima, no había internet, la gente se escribía, había un correo donde toda la gente ponía su dirección. Entonces tú podías escribir cuentos de terror o tu idea, y la escribía y te llegaba una carta de España o de Argentina, y comencé a escribirme con gente que le gustaba lo mismo que a mí. O sea, el cine de terror, el cine fantástico, y a escribir también cuentos de terror. O sea, escribía mucho. Entonces todo eso me llevó también a hacerme un poquito autodidacta, a jugar con eso, hasta que yo creo que lo que realmente me cambió fue que descubrí en la biblioteca el cine según Hitchcock, el libro de François Truffaut, el gran cineasta francés que le hace la entrevista. Muy buen libro, recomendable. Claro, ese libro deben leerlo todos, los que quieren hacer cine o les gusta el cine, porque ahí realmente yo, ahí, tomando la distancia, ¿no? Evidentemente me identifiqué con todos los procesos, increíble, un cineasta, un gran cineasta, me fascinó eso, y dije, bueno, tengo que acercarme al cine de alguna manera, y por eso entré a estudiar periodismo, ¿no? O sea, eso fue, a lo mejor, claro, hacer cineasta era imposible, sobre todo en esos años, sobre todo que las escuelas de cine estaban recién comenzando. Entonces dije, a lo mejor puedo escribir sobre cine, y si tengo suerte algún día escribir una película. Eso fue como... Pero eso me cambió, y ahí dije, voy a estudiar cine, como sea. Oye, volviendo un poco al origen de Ángel Negro, dijiste algo maravilloso. Tú te refieres a Zurita el poeta. Tuviste clases con Zurita el poeta. Sí, Qué fue suerte, qué maravilloso. suerte realmente tener a ese maestro. Es que sabes que yo creo que el ARSI fue un proyecto hermoso. Yo tuve la oportunidad y caí justo ahí. Imagínate, estaba Claudio Yólamo, de director, tuve con Pedro Chaskel, con Carmen Brito montaje, Elvio Soto fue mi profesor de dirección y mi profesor guía, o sea, puros maestros, y Raúl Zurita, o sea, para de contar lo que absorbía. Y de hecho era muy bonita la escuela, porque tuve oportunidad, por ejemplo, tuve hasta seminario de actuación con Humberto Solá, un gran director cubano. O sea, y lo bonito que también compartíamos con otras áreas artísticas, con otros profesores de otras ramas, había danza, había teatro, había arte. Entonces, yo me absorbí todo eso, y fue el resultado de Ángel Negro finalmente, porque Ángel Negro finalmente trabajó toda la escuela y casi toda la universidad. Y de hecho, muchos de los créditos que están ahí ahora también son destacados realizadores, cineastas, directores de fotografía, que pasaron por ahí por Ángel Negro. Muy bonito lo que cuentas, porque yo fui profesor del ARSI y me recuerdo de esa experiencia. Una gran escuela, un gran proyecto que se vino abajo, lamentablemente. Pero bueno, oye, yendo a Ángel Negro, cuenta un poco cómo fue el proceso de llegar finalmente desde pensar la idea, que ya nos queda claro un poco de las cosas que mezclaste, pero cómo fue el proceso más práctico, digamos, cómo lo financiaste, cómo lograste llegar a que la película llegara a pantalla. Sí, el proceso fue, bueno, lo bueno fue la experiencia de los cortometrajes. Tuve la oportunidad, aparte de ya haber hecho muchas películas caseras y en video, en VHS y en Video 8, cuando llegué a la escuela tuve la oportunidad de hacer cortometraje en 16 milímetros. Entonces eso me ayudó mucho a trabajar con mucha disciplina, porque finalmente no podía llegar y grabar cualquier cosa o pretender que si me equivocaba durante la filmación
podía borrar y comenzar de nuevo, no. Tenía que tener todo prediseñado antes, desde la producción de la película y un objetivo con la película. Por lo cual, con los cortos, como me fue bien con los cortos, y tuve la oportunidad en uno de ellos trabajar con Daniel Muñoz, dije, oh, los actores, actores reconocidos, actores conocidos, eh, van a querer trabajar conmigo igual. Entonces, comencé a armar una propuesta, una película de terror, preparé un diseño, o sea, hice un dossier, una carpeta, pero gigante, así fue brutal lo que hice, con todos los elementos, y también fui consciente de las locaciones que iba a ocupar, o sea, busqué locaciones posibles y reales, cosa que no significara para armar, para producción, levantar muchos costos en arriendo o búsqueda de esto, o crear escenarios, set, etcétera, etcétera. Y también una película de terror sin efectos, porque claro, todos piensan que Ángel Negro es una película que tiene efectos especiales, pero no tiene. Tiene un poco de sangre que era miel con colorantes vegetales, pero no tiene, no tiene grandes efectos, sino tiene efectos de montaje, de los procesos técnicos y creativos, clásicos, incluso Ángel Negro es bastante académica. Y otra cosa que me ayudó a pensar la película fue que, claro, como yo venía también del video, ¿no? del VHS, estas cámaras nuevas de Video 8, decidí ocupar gran parte del metraje en Video 8, que era súper barato, y podía repetir y hacer cosas más jugadas. Entonces ahí yo decidí darle a los actores, por ejemplo, darle la cámara para que grabaran lo que quisieran. De hecho, yo quería que se viera súper casero. A diferencia del cine, que la película tiene dos tiempos, ¿no? Tiene un pasado y un presente. Entonces todo el pasado estaba registrado en una cámara de video, ¿no? Entonces eso me permitió bajar los costos y finalmente obtuvimos... Fíjate, la película se hizo con 13 millones de pesos, se hizo con muy poco. Cada uno dice, es una brutalidad, pero si uno piensa por un largometraje, es nada. Y finalmente logramos tener 19 latas de cine para poder filmar la película. Y fue una estrategia muy bonita, porque como hice los cortos, involucré, obviamente, estaba toda mi familia metida en este proyecto, estaba toda la universidad metida, hasta la universidad se convirtió socio en el proyecto, y finalmente logramos hacer una coproducción con Chile Films, y finalmente obtuvimos un Corfo. Y fue porque, claro, yo ya he demostrado con mis películas anteriores, con mis cortometrajes, que podía lograr el proceso de filmación y podía entregar algo. Fueron como mis demos, bueno, o sea, todo mi trabajo. Pues yo también le recomiendo a todos los alumnos, cuando hagan los trabajos en la escuela, lo hagan pensando ya en su película, en su obra, porque todo lo que hacen, independiente del rol que hagan, ¿eh? Independiente si son asistentes de dirección, si son directores, productores, porque finalmente el trabajo que hacen en la escuela los va a marcar de por vida. De hecho, si yo no hubiera hecho los trabajos como me dediqué, y mi equipo también, o sea, mis compañeros como trabajaron en la película, eso los marcó para sus proyectos futuros, para todo. Entonces hice como se llama mi reel, ya tenía un reel para mostrar a productores en ese tiempo, como a Chile Films, también buscar, incluso logramos auspicios, y también la estrategia fue usar rostros reconocibles, ¿no? Porque también ocupamos actores profesionales, actores que tenían una visibilidad en televisión, y eso me ayudó mucho también a abrir puertas, ¿no? Al mismo Chile Films, a los mismos... en realidad aquí no hubo inversionistas, sino en realidad hubo más bien auspicios, ¿no? Que me apoyaron incluso hasta para el estreno de la película. Y finalmente Corfo, ¿no? Que fue muy importante para nosotros porque la película después se tuvo que ampliar a 35 milímetros. Hay que considerar que en ese tiempo tú tenías que estrenar con copias 35, si no, no podías estrenar película. Y esta película se estrenó con tan solo 5 copias y llevó más de 50.000 espectadores. Entonces fue algo muy fuerte, algo que yo no lo esperaba. No pensé Espectacular. que sea como El espectador es un número enorme. enorme, ¿sí? Y proporcionalmente 5 copias
O sea, fue un tema muy fuerte. Y bueno, y la película también fue un fenómeno bastante fuerte mediático, eh, por su género, ¿no? La película, el género de terror nunca se había instalado de esa forma en la cinematografía chilena, y eso provocó que muchos medios, o sea, yo pasaba en los canales de televisión en ese tiempo, todos querían ver este fenómeno, eh, este freak también. eh, eh, También los diarios, hay muchos reportajes sobre la película, entonces todo eso ayudó a generar este ruido, esta inversión de marketing. Si uno lo sumara en el ítem de marketing, es mucho dinero, y eso eh, fue gracias también yo creo, a su contexto histórico también. Oye, yo me recuerdo la película y ahí te quería hacer una pregunta que dice relación con el, también, si bien es cierto está el uso del terror, de los efectos, pero también hay detrás un trabajo con la trama, con el suspenso, y ahí me imagino que te basaste mucho en las teorías de Hitchcock, y qué sé yo, de esto de crear, cuéntanos un poco eso, cómo mezclaste, que no es solamente una película que te asusta de puros efectos, sino que hay una cosa que te maneja el suspenso y eso, ¿cómo fue eso? Sí, la película en sí misma, claro, es un thriller de suspenso, es un policial. La película parte con una tragedia, eso es una estructura. Siempre es muy interesante partir con una persecución o una muerte, porque genera el tiro interés por parte del espectador para ver qué sucede. Entonces la película como estructura parte, como dice Hitchcock, con un gran misterio que resolver, ¿no? Vemos un crimen muy borroso a través de de una cámara casera, y, y pasan los años, ¿no? Pasan una década, y los personajes que vivieron esa experiencia están atormentados por ese pasado y tienen que aún resolver esa muerte en el fondo. Entonces la estructura es de un policial, pero en muchos festivales lo llamaron el antipolicial, porque finalmente acá la policía no resuelve las cosas, y tampoco el sistema judicial. Y es porque Bueno, me pasaba interesó un poco mucho, eso en Chile, ¿no? claro, es porque me interesaba eso, porque finalmente la película es un retrato de cómo yo veía las situaciones en mi país, o sea, es lo que yo vivía, o sea, mi materia prima es donde yo vivo. Entonces, el gatito, él se llama el Michelo. Eh, el- la estructura también fue construir personajes también bastante eh, complejos, con una dualidad, ¿no? Hay un personaje, evidentemente, spoileando la película, un poco adelantando la trama, que tiene evidentemente una esquizofrenia, es un relato psicológico, y por otro lado están los personajes que reniegan de su vida, ¿no? Están alienados con su contexto, reniegan de un pasado oscuro y violento, y viene una vida vacía. Entonces eso me pareció buenísimo para construir una puesta en escena. Por ejemplo, el personaje de Andrea Freund, que siempre está compuesta, eh, simula que todo está bien, pero por dentro está completamente destruida. Mucha apariencia, mucha forma, pero por dentro están destruyendo los personajes. Entonces la película, en el proceso, se van develando. Tanto así que la protagonista parte con ropaje, con su vestuario muy luminoso, y finalmente termina oscuro, ¿no? Todo oscura y dañada, sin maquillaje, casi despeinada. Entonces, el proceso del arco dramático de los personajes es bastante fuerte, y en el caso del supuesto fantasma eh, que, que anda rondando, finalmente se hace presente en uno de los personajes, como un personaje que existe dentro de los mismos, de los mismos protagonistas, ¿no? Entonces es un relato, un thriller psicológico, finalmente, más que una película de terror dura, de susto y cosas así. Oye, después de esta película llegaste a Sangre Eterna, ¿no? Este hiciste después de esta, Sí, ¿no? Bueno, sí. y ahí entraste a otro nivel, trabajaste con mucho más dinero. ¿Cómo nace esta película? Bueno, lo expliqué un poco en lo que leí. Contarle a los chicos que son del diplomado que tuviste de fotógrafo a nuestro profesor y querido José Luis Arredondo,
sería interesante que contara un poco cómo él te ayudó en la parte fotográfica de la película, porque nos hace clase, le hace clase a los chicos del magíster y del diplomado. Cuenta un poco cómo nació ese proyecto y cómo fue ese trabajo con José Luis. Sí. Bueno, acá ya, gracias ya a Ángel Negro, evidentemente, y al éxito, porque esta película terminó siendo comprada finalmente por HBO y después el DVD se distribuyó mundialmente, me permitió hacer un proyecto más grande, ¿eh? Y ahí ya desconocí la industria, bueno, al pasar por el mercado de Cannes y los festivales, y sobre todo el mercado norteamericano, paseándome mucho por Estados Unidos, eh, ahí me dijeron que haga una película ahora con efectos especiales. Si quería una película con mayor distribución, entonces justamente yo estaba muy obsesionado con representar mi adolescencia, y me encontré con la historia de las tribus urbanas, ¿no? De ese tiempo. Y las tribus urbanas en ese tiempo eran los movimientos góticos, ¿no? Que tenían su espacio, su lugar, sobre todo, por ejemplo, en la discoteca Blondie, donde se juntaban, y de alguna manera utilicé esa excusa para hacer una película de vampiros, ¿no? Y eso me permitió meter efectos especiales. Eh, eh, por lo cual ya con más presupuesto, evidentemente, ya ahí optimos un fondar, conseguimos mucho más inversionistas, coproducción, que nos permitió hacer una película fue una locura, fue una película que se filmó en cinema encima, en 35, cuando todavía los efectos digitales acá todavía no entraban. Todavía está Matrix en Hollywood, pero nosotros todavía no teníamos máquinas así, computadores con ese nivel. Entonces decidimos hacer los efectos físicos. Y eso fue muy bonito. Yo creo que eso fue una decisión increíble, porque a medida que pasa el tiempo, cada vez es más bonito ver eso. Y ahí está también lo muy importante del fotógrafo, de José Luis, porque todo lo decidimos hacer en cámara. Todos los efectos, cambio de velocidad, incluso hicimos efectos dando vuelta a la película, hicimos puras locuras, pero en set, frente a los personajes, así evitamos toda la postproducción y se logró, yo creo que un lenguaje cinematográfico puro, ¿no? Y fue también un proceso bien complejo porque tuvimos que experimentar con los efectos especiales. Si bien el cine publicitario, donde hay mucha inversión y mucho dinero, ya tenía una estructura y una experiencia con los efectos, nunca se ha hecho algo con esa magnitud, así, con tantas prótesis, maquillaje, hicimos volar, saltar a estos vampiros, atravesando ventanas de madera, eh, todo ese proceso creativo tuvimos que crearlas prácticamente, o sea, experimentarlas nosotros. Entonces fue un proyecto bien, ¿cómo se llama? Osado para la, para la época y también para el momento. Y de hecho, es tanto así que después me di cuenta que con Ángel Negro y Sangre Eterna, me di cuenta que hace 30 años que no se había hecho un cine así en Latinoamérica. Solamente Guillermo del Toro en México, él ya se había ido a Hollywood, estaba haciendo películas de cine fantástico. Entonces nos dimos cuenta que estamos reviviendo un género que en Latinoamérica se había abandonado hace mucho tiempo. Oye, José Luis me contó en un momento que para hacer estos gallos que volaban, lo hicieron a la inversa. Cuenta un poco eso, que Sí. no lo entendí muy bien. ¿Cómo era ese proceso? Para que pareciera que salían volando, lo filmaban al revés, con unos arneses. Una cosa muy bonito el ejercicio ese. Que un poco lo que le estaba contando yo a uno de estos alumnos que está acá, que en el fondo tiene un problema de hacer una película con unos alumnos y hay una cosa que explota dentro de un locket. Entonces yo decía que tiene que hacer muchos detalles, muchas cosas, que tiene que falsear cosas, que ahí tiene que usar el lenguaje cinematográfico para que la cosa parezca lo que él quiere que parezca, y más que usar planos más largos, usar el montaje y cortar y mentir, porque el cine es pura mentira, ¿no? Sí, de hecho fue o sea, está lleno de trucos y trucos técnicos en cámara. Eso fue lo más fascinante de Sangre Eterna.
por ejemplo, claro, si tú queríamos que un vampiro saltara sobre alguien directo, así, imagínense lo que significa agarrar un actor con un arnés, tirarlo, otro personaje va corriendo y cae sobre él. O sea, tendría que ser una coreógrafo del Circo du Soleil. eh, Incluso así ya es complejo. Y más encima con la cantidad de luces y armando un set, es casi imposible, es poner en riesgo todo. Por lo cual lo que se hace era colocar al actor ya atrapado y lo soltamos para atrás, o sea, lo tiramos, lo soltamos. Entonces después a la inversa tú ves que el personaje viene y lo agarra justo. Eso para evitar todo ese efecto. Y después, claro, tú cortas y después juegas con que el actor cae al suelo y el otro lo toma y continúa la acción en tiempo real. Y también jugamos con los cambios de velocidades. En una, obviamente, abusamos de los cambios de velocidades para alterar la sensación real, porque el personaje principal ve a estos vampiros dentro de su cabeza, por lo cual al verlos tenían que ser casi una sensación irreal. Y decidimos filmar a los actores al revés. Por ejemplo, si un vampiro venía persiguiéndote por una escalera, hicimos que el vampiro, el actor, caminara al revés de la escalera. Al revés. Entonces después lo ponemos en inversa y se ve algo extraño, ¿no? Como algo que no cuadra, hacia algo irreal, ¿no? Entonces todos esos truquitos, más encima también, ocupamos luz negra. Se hubo mucha luz negra para filmar, para dar una sensación distinta, y eso fue muy complejo, porque la luz negra tiene un tratamiento súper difícil, y tuvimos que pintar cosas para que dieran la sensación de que había luz, y en realidad no había luz, era una sola luz negra. Hubieron muchos trucos, mucha técnica cinematográfica que se ocupó, que realmente es importante, y por eso la película también recibió premios por eso mismo, recibió premios por sus efectos especiales, y más encima en Estados Unidos, dentro de un festival que se especializa en esto, por lo cual yo decía que era imposible que una película chilena con $300.000 recibiera un premio por los efectos especiales en un festival de cine fantástico en Hollywood, pero fue así. Y nada menos que el que nos dio, el presidente del jurado que nos dio el premio es Stan Winston, que hizo Jurassic Park, Terminator, Alien, y nosotros le fuimos a preguntar, me acuerdo con la actriz Patricia López, por qué nos dio el premio, y él nos dijo, claro, porque su película es artesanía pura, todos los efectos están hechos frente a cámara. Y eso ya se estaba perdiendo, porque venía toda la evolución del cine digital, entonces toda la industria del cine estaba haciendo efectos con computadoras y no con artesanía. Tienen que pensar que la película, todas esas prótesis, todos esos efectos, se hicieron manualmente, era artesanía de los maquilladores, del maquillador Sebastián Carvajal, que se dedicó a crear todos esos procesos. Entonces es puro arte finalmente, es muy bonito el proceso. Ahora sí, que tenía el micrófono silenciado. Te digo que lo que es muy bonito que tú dices que es el trabajo artesanal, y lo que te dijo este jurado, en el fondo es cuando tú involucras casi a todo el equipo en la construcción de estos efectos y esto, y se vuelve como a esta cosa antigua del cine, que el cine en el fondo lo ha perdido, que es lo artesanal, que es crear las cosas ahí y además como inventarlas, porque yo no creo que hay mucha experimentación, ¿no es cierto? No es algo que, mira, aquí está la receta, aquí dice cómo hay que hacerlo. Seguramente ustedes experimentaban, ensayo y error, hasta que lograban llegar a lo que querían, ¿o no? Es un poco así. Así es. De hecho, es tanto así que cuando ves la película, sobre todo yo lo he visto con gente más joven, y piensan que, por ejemplo, los balazos todos fueron puestos posteriormente, que es lo lógico. Ellos lo tienen codificado, lo ponemos después en post. No, todos los efectos de balazos y todos son reales. No, obviamente no matamos a los actores, pero me refiero que tenía pólvora que tenía que imprimirse la película, por lo cual teníamos que obturar la película a una velocidad que pudiera obturar la llama, la flama, el vestuario. Aparte de que hicieron un vestuario de diseño, Juana Díaz, una excelente diseñadora chilena, hizo un trabajo de diseño espectacular de los personajes, los vampiros, pero además les tenía que diseñarlo para los efectos especiales. Entonces tuvimos que colocar tubos con elementos con sangre y con pequeños explosivos que tenían que coordinarse con el balazo, explotar, y más encima, detrás de ella, habían otros pequeños topines
que generaran más chispa para que rebotaran en las murallas. Entonces todo eso lo íbamos probando. O sea, fue un ejercicio súper difícil y tuvimos que probar, repetir, y para correr menos riesgo, tuvimos que colocar varias cámaras en cine, unas 3 cámaras para tener distintos ángulos porque no podíamos volver a repetir los planos. Entonces, todas esas cosas, toda esa artesanía, vestuario, fotografía, efectos especiales, los actores que tuvieron que ensayar mucho para poder soportar los efectos y hacer las coreografías, fue todo un trabajo de cinematografía pura. O sea, fue muy bonito el proceso. Oye, ¿y el recorrido de esa película cuál fue? ¿Dónde, qué festivales fue? ¿Cómo estuvo eso? Fue enorme. Yo perdí la cuenta porque ya al festival número 50 yo ya dejé la película sola. Pasó por festivales en Corea, en Japón, en Italia, en los países nórdicos, en Bruselas, en España como en 20 festivales, incluido Sitges, que es el más importante cine fantástico, Montreal, Estados Unidos también, lleno de festivales en Estados Unidos, en México. Y de hecho, en México comenzó a inaugurar los festivales. Esta película inauguró varios festivales de cine fantástico, de terror. De ahí partieron muchos festivales también. Y en Mar del Plata también, que fue muy entretenido. Lo más divertido también es que fui a festivales más tradicionales, como San Diego o cosas así, que quedaron un poco en shock, así no podían entender que hacía un latino haciendo películas de terror de vampiros, así como que, ¿qué es esto? eh, pero después, claro, después evidentemente ahora casi todos los festivales tienen su sección de género fantástico, y obviamente que el recorrido comercial fue bastante grande. La, la tomó una compañía norteamericana especializada en el género, la marketeó en muchos festivales, muchos mercados. Eh, Incluso se pensó hacer el remake. Miramax iba a hacer el remake con el director del Cuervo, Alex Proyas. O sea, hubo realmente un boom con esa película y finalmente esa película hizo que llamara la atención a muchos distribuidores, a muchas compañías norteamericanas, que me permitió hacer el cine que sigo haciendo hasta hoy día, en el fondo. Y después entonces, ¿qué vino después de los vampiros? Sangre eterna. Vino, vino la locura misma. Es una historia bien larga, así que lo voy a empezar a resumir. Después de Sangre Eterna, inmediatamente yo tenía el sueño de llevar la mitología chilena al cine, y quería llevar Caleuche, que es una película que yo la tenía ya desde mi ADN, desde mi infancia, ¿no? Porque yo fui, como les conté, yo hacía puros monstruos, dibujaba puros monstruos en el colegio, era un pésimo alumno y un profe me castigó al ver que tenía puros monstruos en el cuaderno, y el castigo era investigar sobre la mitología chilota, ¿no? Estoy hablando como en sexto básico, séptimo básico, ¿no? Y me volvió más loco porque me volví un fan de la mitología chilota y sobre todo el Caleuche, y eso me quedó dando vueltas siempre. Por lo cual mi sueño, después de haber hecho Ángel Negro y después del éxito Sangre Eterna, dije, ahora llegó el momento de poder hacer esta película, el Caleuche, y postulamos a Corfo, ganamos para su desarrollo, comenzamos a investigar el proceso, y mientras estamos desarrollando la película, bueno, también aparecen socios, Chilefilm vuelve a llamarme, me invitan a desarrollar el proyecto en conjunto, a ayudarme a financiarlo, por lo cual yo estaba muy feliz, y más encima ganamos el fondo audiovisual para filmar la película. Entonces ya era una película que se venía grande, se venía haciendo, y aparece Hollywood. Y ahí aparece Hollywood y me tientan y, y me llevan para Hollywood, me toman unos managers, representantes, y me llevan para desarrollar películas en Estados Unidos, por lo cual ahí puse el stand-by de Caleuche. Caleuche iba a ser incluso producida nada menos que por Guillermo del Toro, iba a ser el productor ejecutivo de la película, y eso llamó más aún la atención. De hecho, en Variety salí entre los 6 directores más destacados del año,
comenzó todo un fenómeno, con eso dentro de la industria, y los managers que tenían, los representantes, comenzaron a hacer ruido dentro de la industria en Estados Unidos, por lo cual me comenzaron a llegar proyectos para dirigir en Hollywood, películas de terror y cine fantástico. Y de ahí yo, no sé si cometí el error, pero bueno, son cosas de la vida. Tomé un proyecto, o sea, en realidad me lo gané realmente, porque en realidad las películas norteamericanas son como los comerciales, se licitan, así como que se lo envían, los guiones se lo envían como a 20 directores, y los directores comienzan a dar su visión y a tratar de ganarse el proyecto, y yo me gané un proyecto muy grande de una adaptación de un juego de PlayStation que se llama Clock Tower, de un videojuego de terror. Y ahí me quedé atrapado mucho tiempo. Ahí tuve más de un año viniendo de Estados Unidos para allá, desgastándome, y también me hizo atrasar el otro proyecto, y finalmente yo tuve que bajarme de esa película porque veía que nunca se podía realizar, y después me di cuenta cómo funcionaba la industria de verdad de Estados Unidos, que tú no tienes que tener un proyecto, tienes que tener como 20, de esos 20 te sale uno. Y hay que invertir mucho, mucho dinero, porque aunque me pagaban un fee que se llama, no me alcanzaba para todos los gastos y todo lo que tenía, aparte que también ellos esperaban que yo levantara más fondos, no, es imposible. Hollywood es una gran puesta en escena, por lo cual regresé a Chile sin película, y a retomar el Caleuche que está ahí tirado así de nuevo, y un proyecto grande. Pero mi manager en ese tiempo, como premio consuelo por todo lo que me hizo pasar, me pasó unas lucas y me dice: ¿por qué no preparas un demo de una película de cine fantástico para nosotros levantar después el dinero y termina haciendo una película como premio consuelo? Entonces yo nunca había tomado estas cámaras nuevas digitales HD, tomé una P2. Como yo estaba con Chile Film, les comenté a Chile Film, me dijeron que me pasaban, o sea, no que me pasaban, se involucraban como coproductores para los efectos especiales, ya tenían unos juguetes con programas de edición digital. Entonces yo agarré la cámara digital e inmediatamente me hice un demo de una película apocalíptica, ¿no? Y ahí este manager me dice que la haga sobre zombies. Estamos hablando del año 2007. Finalmente terminé la película y me volví loco. En 2008 en vez de hacer un demo, hice casi un mediometraje de 20 minutos. Se lo envió a este productor, y el productor me dice que la película ya está vendida. Entonces que la alargara como sea, que llegara a los 60 minutos por último. ¿Qué película era esa? ¿Era la película Solos? Exacto, Solos. Los zombies. Muy buena, me gusta esa película. Claro, y fue hecho con P2, con niños y hartos efectos especiales. Y claro, la película ha sido la más rentable que he tenido hasta el momento. Si bien me gusta la película en 20 minutos, no la versión que está, que dura casi más de una hora, la película funcionó muy bien. Más encima, este manager que tenía era el productor nada menos que del director del Conjuro, cuando todavía el director del Conjuro todavía nadie lo conocía. O sea, estaba haciendo un proyecto que se llama El Juego del Mío, que nadie pensaba que iba a se convertir en un fenómeno a nivel mundial, era en paralelo. Entonces era un productor muy clever, porque después, cuando salió Solos, la guardaron, salió Walking Dead y sacaron el DVD y el Blu-ray y el cine limitado en Estados Unidos, y se sigue vendiendo. Y de hecho, es tan heavy que es una película que tiene millones de carátulas distintas que ni yo las conozco. Todas. Porque, claro, la venden como una película muy grande y finalmente una película chiquitita. Tiene muchos nombres. La ciudad de los zombies en Japón, la Margedón de los muertos vivientes en Alemania. Tiene diferentes carátulas, diferentes nombres. Y más es una película que se hizo en inglés. Entonces, es una película que fue pensada un poquito para comercializarse. Y yo aproveché de experimentar con el video, ¿no? Ya salirme un poco del 35, del 16, comencé directamente ya a trabajar en HD, que se llama. Perfecto.
Ah, ya, entonces ahí entre medio hiciste entre medio de Solo y Saliendo de Sangre Caleuche. y toda esta experiencia un poco frustrante, ¿no? De Hollywood que te trató de comer así, que pudiste escapar, por suerte, Exacto. se quiere, emerge y nunca más sale, y termina siendo no sé qué. Eh, Pudiste hacer este Caleuche, que le fue muy bien, parece, ¿no? Sí. No, Caleuche después la retomamos y se hizo una coproducción con Buenavista, Disney, a través de Brasil. Y claro, la película logró muy buena aceptación de público, los cines, muy buenas críticas. Y obviamente también me permitió hacer una película con mayor factura técnica por el presupuesto, ¿no? Entonces pudimos llevar una cantidad enorme de equipo de producción a Chiloé para filmar, sacar los landscapes, los paisajes, la puesta en escena real de Chiloé, y también pudimos crear todos sus efectos y todo eso. Entonces fue una película que, claro, uno dice me demoré 7 años en hacerla, pero en realidad, claro, hubiera un proceso entre medio que hizo que todo eso se alargara mucho más. Eh, Sin embargo, claro, hay cosas también que no me gustan de los efectos digitales, que lo hizo Chile Films, no me gustaron. Eh, ahí hizo falta, por ejemplo, la mano de Guillermo del Toro, que por todo ese tiempo se tuvo que bajar del proyecto. Eh, que me hubiera apoyado más por hacer efectos más físicos, ¿no? Porque los efectos físicos de Caleuche son impresionantes. Hay una escena que me fascina, que es cuando la voladora se transforma en esta ave, en un peuco. Es un efecto físico muy bonito, los maquillajes, las escenas bajo el agua. Todo eso fue realmente un trabajo espectacular del equipo técnico y los artistas que trabajaron conmigo. O sea, ahí había menos efectos artesanales que las otras películas, eran mucho más digital, efectos más de postproducción, ¿o no? Exacto, hubo mucho más combinación de efectos digitales, pero traté lo posible de hacer la mayor cantidad de efectos físicos. De hecho, bueno, la película está pensada así. Sí, de hecho, el gran error, yo creo, de la película fue de tratar de hacer el barco digitalmente. Yo lo quería combinar, hacer como una parte maqueta física real y después complementar con los efectos digitales. No hacer todo digital. Porque se nota cuando, imagínate, filmando de verdad en Chiloé, con texturas de mar y todo. Eh, ¿Cómo se llama? No pega. De hecho, si uno ve Jurassic Park de Steven Spielberg, la primera, todavía me sigue gustando lejos, lejos los efectos, comparado incluso con la última Jurassic Park que han salido, donde uno se nota que todo es un computador. En cambio, uno ve Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg, uno ve que él hizo animatronics y maquetas de los dinosaurios, y en los planos generales tiró, y general y oscuro tiró los digitales y hizo combinaciones de elementos. Guillermo del Toro también hace eso mucho. Y creo que eso ahora, yo me he fijado que en los festivales de cine fantástico que he ido, las películas de terror que han funcionado muy bien han hecho esa técnica, ¿no? De combinar eso. Oye, mira, se me vino a la mente una cosa que escapa un poco a lo que estamos conversando, pero te puede servir, te la dejo ahí, ¿eh? Estoy haciendo, perdona que te hable de mí, pero estoy haciendo una filmación de unas excavaciones arqueológicas en Tahuatahua. Y el otro día me acordé que tenía la charla contigo y les pregunté, oye, ¿y han encontrado alguna vez algún virus en relación a la película que quiere filmar ahora, que tiene que ver con una cosa de un virus? Se me ocurrió y se me cruzó y dije, ¿y cuando hacen una excavación arqueológica y llegan a los 13.000 años, no pueden desenterrar un virus? Claro, me dijo. Hay virus humanos que están enterrados hace 20.000 años ahí y podrían dejar una plaga. Dije, uy, este es un tema para Holguín, dije yo. Unos arqueólogos que descubren un virus y que queda la embarrada en la tierra, ¿cachai? Creo que hay un virus que ataca, Sí, bien, bien malita. Creo que los tipos sufren una transformación y se transforman en Neandertal. En vez de zombies son Neandertal. Pero sí. bueno, oye, No, ¿y qué pasa? Dime. no, no, es que hay un escritor, bueno, Lovecraft,
H.P. Lovecraft, que cuenta un poco eso, del horror cósmico, que se llama, que algo que cae del espacio se queda por años, por millones de años y se convierte en un ser eh, Mutante, es casi un fósil, ¿cachai? Que está ahí guardado y cuando lo destapan, queda la embarrada. queda embarrado. Oye, Alien también. cuenta un poco en honor al tiempo que ya llevamos casi Sí. una hora conversando. ¿Qué estás ahora? ¿Qué es lo que estás preparando? Hay otra película entre medio después de Caleuche, sí, por el bosque Sí, y Meto la el casa. bosque. Y la casa. Cuéntanos un poco esas dos películas. La casa es un fenómeno, ¿eh? Increíble porque Sí, tú no me contaste que era una película que habías hecho con muy bajo presupuesto, sí, que habías filmado en muy poco tiempo y que tuvo un despegue increíble. sí. Bueno, de hecho ahora mismo estamos un poco locos porque se está promocionando en Ventana Sur a través de una compañía norteamericana, Epic Pictures, que la tomó para su distribución global. O sea, es una película que yo creo que un gran ejemplo para las escuelas. Pucha que me demoré como 20 años. Eh, no, porque se hizo en 3 noches, en una locación, fue un gran desafío. Y fue gracias a mi productora, a Carol, que a propósito también ella es científica, Ah, eh, me dijo, agarra lo que tienes y hace una película. Y claro, y tenía justo, me habían ofrecido una casa, me dijeron, mira, hay una casa acá que pasan cosas paranormales. Y dije, wow, listo. Filmemos la película, investiguemos, buscamos una leyenda, una historia, investigamos y contamos una historia, ¿no? Eh, y, y claro, se hizo con elementos que teníamos a mano, entonces eso permitió y usar ese lenguaje. Entonces utilizamos el lenguaje de los planos secuencia para filmar la película en tiempo real, y igual que La Soga de Alfred Hitchcock, crear la ilusión de una sola toma, ¿no? Entonces para eso ocupé prácticamente un solo actor, lo cual hizo que todo fuera más rápido, ¿no? Eh, entonces, todo eso ejercicio finalmente como que me hizo de vuelta a la escuela, ¿no? Como que volví a la escuela, pero también fue producto también de toda la experiencia también que me ha llevado en hacer las otras películas en diferentes formatos. Pero la película anterior, Grito del Bosque, también la planteé así, de hacer 6 personajes perdidos en los bosques de la Araucanía, ¿no? Y finalmente hice una película en 3D. Me fui en volada ahí, y al colocar elementos 3D, claro, la película creció porque tenía que iluminar todos los bosques, tenía que dar, y hicimos efectos especiales que se duplicaron, porque había que duplicar los efectos, entonces la película creció. O sea, finalmente es como hacer 2 películas literalmente. Pero funcionó muy bien la película. Esa película sí no tuvo la distribución que yo esperaba comercialmente. Eh, Sin embargo, estuvo en el Guadalajara, LA, Guadalajara en Los Ángeles, ahí se llevó un premio en Work in Progress, se llevó 2 premios, y fue muy elogiada en el Festival de Mar del Plata, donde dio muy buenas críticas, y claro, y la película no logró estrenarse comercialmente por muchos problemas en los cines. El formato 3D también me jugó en contra, ¿eh? Yo pensé que iba a ser un pro, pero fue todo lo contrario, fue mucho más complejo todo. Eh, y claro, y producto de eso, después se hizo La Casa, porque queríamos hacer una película con un control mayor sobre la producción, una película más rápida de hacerse, y finalmente, claro, los procesos se hicieron más rápido. Y más encima coincidió con, no sé si fue, yo creo que fue para bien. Claro, el momento lo pasamos mal porque con esto de la pandemia, porque produjo con el streaming, ahora va a provocar que la película tenga mucho más visibilidad y con menos inversión mm. que si fuera ido a más cine, a otros territorios, ¿no? En Y a eso. propósito de eso mismo, de que tu primera película en el fondo tiene una conexión con la realidad, uno podría decir y pensar equivocadamente que el cine de terror y ficción es un cine escapista. Pero en el caso de que tú que eres latinoamericano, que tiene una formación latina, que hay algo de un realismo en el sentido de que nace de ciertas cosas que tienen que ver con tu vida, con tu lugar donde vives. Tu última película que estás preparando, no sé si puedes hablar mucho de ella por contrato, pero nace de esto, de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un poco. Sí. Bueno, es paradójico porque finalmente, claro, finalmente el cine fantástico de terror tiene este elemento escapista, eh,
pero como uno toma la materia prima, que es lo que uno ve, y en mi caso que yo hago generalmente, exceptuando solos, hago las películas que yo quiero, o sea, son mi autoría, que le coloco los elementos de género que a mí me gustan, pero finalmente son mi punto de vista. Entonces eso me permite hacer películas que tienen que ver igual con elementos del arraigo. Y en este caso, La forma del miedo también es lo mismo, es una película que la vamos a filmar en el desierto de Atacama, y en Calama, y en las zonas del norte. La película tiene que ver con la contingencia, con esta enfermedad, pero visto de una analogía, ¿no? No ser tan literal también, ¿no? No como que el mismo virus, sino ya una película de ciencia ficción, pero filmada en la Tierra. Ese es como el concepto, lo que puedo hablar un poco. Pero Ya. también pensado un poco en esta estrategia como de la casa, también tomar los elementos que tenemos para contar una historia. Quizá aquí un poquito más elaborada, tiene un poco más de efectos especiales, pero fue también producto del buen resultado y el camino que está tomando la casa. Ok. Oye, bueno, abrir un poco el panel a ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Sería el momento de hacer preguntas. A Jorge, que lo tenemos acá, tan amablemente. ¿Quién quiere? Francisca quiere preguntarte algo, Jorge. Hola, Hola, eh, Francisca. a mí me gusta mucho Alex de la Iglesia y tiene un sentido del humor espectacular. Te quería preguntar por ese lado tuyo, ¿qué tanto de humor te gusta trabajar o te gustaría hincarle un poco el diente dentro de tu género? Si se puede dar, si queda bien, ¿qué opinión tienes con respecto a eso? La mezcla ahí. Sí, bueno, yo creo que la única comedia que he hecho fue con Alex de la Iglesia mismo. En el Festival de Filadelfia hicimos un corto donde él era Rocky y caminamos por todo el mercado y él llegaba arriba y no alcanzaba a llegar arriba porque se cansaba, porque en ese tiempo estaba muy gordito. Ese corto lo hicimos y lo pasamos muy bien jugando dentro del festival. Pero claro, él es un gran comediante, es un gran manejador de técnica también, hace una puesta de escenas muy buena. Eh, y también le gusta mucho el terror. De hecho, así fue como lo conocí. Pero yo soy un pésimo comediante, soy malo, malo, malo. Yo trato de hacer comedia y no me sale. Realmente, yo soy muy emo. ¿Ah? Por decirlo, mira, no me sale la comedia. Siempre yo tengo una tendencia a la tragedia. Eh, no sé, será mi forma de ser, pero obviamente que me interesa, o sea, lo he intentado, y quizá lo intentaré, pero no me sale. De hecho, Ángel Negro, igual, en el fondo era una historia de amor, pero se me fue para otro lado. ¿Quién más tiene una pregunta por ahí? Sandra Figueroa te va a hacer una pregunta. Activa tu micrófono. Hola. Hola, Sandra. Mira, yo no he visto ninguna de tus películas porque yo no veo terror, nunca he visto terror, no vi El Exorcista, de ahí no vi nunca nada. Y te conocí en esto mismo que tú mencionabas, estos desfiles por los canales de televisión, y me acordaba, cuando supe que venías tú a la charla, me acordaba de un cabro menor que yo, muy emo, muy oscuro, y ahora te veo y me pareces muy luminoso, me pareces muy dulce. Mi pregunta tiene que ver con que, ¿dónde está el terror en ti? En ti como persona. Tú haces terror o cine fantástico, no lo puedo definir porque no lo he visto, porque te gusta la técnica, porque lo pasas bien, o también hay algo de terror en lo psicológico, en lo existencial, en tu propia vida, porque yo te miro y no puedo creer lo luminoso que eres. Muchas gracias. Eh, el- Mira, la verdad, lo cierto es que yo soy, o sea, de verdad, realmente no me gusta el mundo como lo veo. O sea, partimos de esa base. O sea, eh, siento que el mundo debe mejorar, cambiar muchas cosas, muchos aspectos. Entonces, de alguna manera yo lo represento. Y claro, yo trato de escaparme con el cine fantástico, pero como tomo los elementos de realidad, cuando lo represento es terrible, ¿no?
por ejemplo, el caso Ángel Negro, que es una película donde se muestra la violencia en los colegios, y se muestra, y claro, y ahora, si uno la ve ahora, yo creo que la gente ahora tiene más conciencia, y cuando ve la película dice, wow, esto es lo que pasa en la realidad, siendo que es una película de terror. Y en el fondo, yo trato de representar lo que a mí me da miedo, ¿no? Y por eso generalmente mis películas de terror dan más miedo a los humanos que los monstruos. Ese es como uno de mis tópicos en mis películas. Tiré medio spoiler. A todo esto, para los que no han visto mis películas, los invito a todos, están casi todas las películas, desde Ángel Negro hasta Grito del Bosque, Sangre Eterna, Caleuche, y para los que tienen un poquito de miedo, les recomiendo que vean Grito del Bosque y Caleuche, que en realidad son más de cine fantástico, no son tan terror, tienen otro elemento. Están gratis en Onda Media, en ondamedia.cl, se meten y pueden verla gratis, y ahí pueden un poco darse un poco más la idea de lo que les comenté, les va a calzar un poco. Así que, bueno, están todos invitados ahí para lo que... Me gustó tu pregunta, y me gustó lo que dijiste luminoso, aunque he visto siempre negro, pero bueno. Oye, y los cortos, ¿sabéis que los cortos? Mira, la luz que tengo acá, así como Vincent Price, ¿ah? Estamos con Nosferatu detrás. Claro. Oye, escúchame, tus cortos me gustaría verlos, me encantaría ver tus cortos. Sí. Bueno, mis ¿No, cortos son muy fuertes, no los tenías en alguna pero no parte? son de terror. No son de terror. De hecho, El Reo Jesús es un cortometraje que hice en paralelo con Ángel Negro. Es un corto que muestra la realidad carcelaria, ¿no? Donde hay una violencia así. Me fue muy bien con ese corto. Fue un corto que lo hice en 16, que en ese tiempo la dirección de arte la hizo Sebastián Muñoz, que también hizo un corto carcelario ahora que nos fue muy bien, una muy bonita película, El Príncipe. Pero El Reo Jesús es una película muy cruda, y está hablado en COA. Tienen que subtitularla porque está hablada en COA. Un héroe llamado José también es un corto de un delincuente adicto a la pasta base, que se mete en una casa a veces uno y queda atrapado ahí, y es terrible la película, y fue interpretada por Daniel Muñoz. Fue un corto, y Un arma para Claudia, que fue mi primer corto que ganó en el Festival de Viña, fue mi primer cortometraje, ganó el Festival de Viña, y es un corto fue el debut de Elvira Christie, una actriz, una gran actriz, ella estaba muy jovencita, una película de una mujer que era maltratada por su marido, después la maltratan en la calle y finalmente la secuestran en un taxi, y se aburre, agarra un arma y mata a todos los hombres que se le cruzan en el camino. Una película muy fuerte, pero claro, muy feminista también. ¿Y los cortos dónde se pueden ver? ¿Dónde se pueden ver? Es muy difícil porque están en 16, entonces los tengo en 16. Ahora yo eso los voy a pasar a la Cineteca para que me hagan les voy a pedir el favor, si me los pueden bajar ¿cómo se llama? A HD para que se puedan ver, ¿no? Es muy bonito porque están hechos en 16, entonces, y con muy pocos recursos. De hecho, en una de las películas tuvimos que filmar a cuerda, así con cámara a cuerda 16. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Vale. ¿Qué tip me recomiendas? Porque, por ejemplo, mira, ahora mismo yo estoy en el proceso del desarrollo de mi cortometraje para el magíster, que no tiene mucho de onda de terror, pero sí algo de suspenso, ¿ves? Pero a la par estoy iniciando un proceso investigativo para desarrollar como un mediometraje contado en varias historias que tienen que ver precisamente con historias fantásticas y de terror asociadas a la comuna donde yo vivo. Estoy hablando específicamente de Rengo, ¿ve? Y acá se habla mucho, por ejemplo, de la presencia del Yeti, que es una de las historias que tengo enmarcada, que voy a contar. Tengo la de una casa que está embrujada, donde se hizo un pacto con el diablo. Y tengo, por ejemplo, de un carabinero, que ese guión yo creo que ya lo tengo escrito ya. Sí, ese ya lo tengo escrito, de un carabinero, que es el fantasma de un carabinero que saca partes a las personas como que están teniendo
acciones indebidas en la vía, ¿ves? Pero que lo hace precisamente con el objetivo de cuidar a las personas y que no les pase nada de esto de que irse al otro mundo, ¿no? Pero ¿qué tips específicos, o sea, hacia dónde más o menos uno tiene que enfocar en la etapa investigativa de temas como estos paranormales a la hora de plantearse una historia, un relato? Sí, lo más difícil de los relatos paranormales y las leyendas y las mitologías es que son relatos orales, ¿no? Entonces, y eso es complejo, porque al transformarlos en imagen, tú ya los vas a entregar codificados. Entonces, el tips que yo como recomendación y experiencia que he tenido, yo te recomiendo antes hacer conceptos de toda tu mitología o leyenda o de este fantasma carabinero, o sea, todo tu concepto de cómo va a ser, no solamente en la forma, sino en toda su estructura, ¿no? Sería interesante que eso lo tuvieras todo revisualizado, todo ya sea con referencia. Lo bueno es que ahora existe internet, entonces te puedes sacar muchas referencias hasta llegar a algo que a ti te guste. Yo creo que lo más entretenido, a mí lo que más me gusta, por ejemplo, hacer cine fantástico, es que tengo como, y sobre todo cuando tengo que hacer leyendas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Grito del Bosque, que tenía la cosmovisión mapuche, darle una visualidad a algo que es oral. Tuve que trabajar mucho en tratar de replantearlo visualmente e investigarlo. De hecho, para Caleuche fue también muy difícil porque existían muchos dibujos, muchos conceptos más bien turísticos, ¿no? Que blanquean un poquito la leyenda, por lo cual tuve que investigar, ir a la misma isla, conversar con gente más experta en los temas y ahí ir deduciendo y transformarlo en algo concreto. Es decir, como tu película es algo visual, pictórico, vas a tener que en algún momento eso que investigaste, que escribiste, transformarlo antes de filmar tu película en un concepto visual. Eso es lo que recomiendo. Sí, por eso era una de mis grandes dudas, porque por ejemplo el personaje del Yeti, que está incluido dentro de una de la historia, es algo de lo que todo el mundo habla, de lo que todo el mundo asegura haber visto, pero que nunca se ha encontrado ni se ha visto. Exactamente. Exacto. ¿Cómo llevas a materializar esa idea de manera tal que quede plasmado en una obra? O sea, es un concepto muy abstracto desde mi punto de vista, que tiene que llevar a tener un cuerpo, algo físico, por así decirlo. Claro. Y el segundo tip, que es en el caso contrario, como tú lo dijiste muy bien, y ya hay mucha experiencia con eso, es que, por ejemplo, si investigaste y, claro, y ya tienes un concepto de cómo podría ser esta figura, ¿no? Y finalmente no tienes los recursos, no lo muestras. De hecho, eso es lo que pasó con Tiburón, ¿no? Para Spielberg quería que todo el rato el tiburón saliera, se comiera a la gente, lo atacara, y el sistema mecánico nunca le funcionó. Y se acordó de Alfred Hitchcock y dijo, wow, no lo voy a mostrar su subjetiva, ¿no? Y que cada vez que, y una aleta, ¿no? Como que algo que da, y la música, y ya todo el mundo se podía imaginar este monstruo, y lo ocupó solamente un momento que le funcionó el bicho. Lo mismo pasa en Alien, en la primera, evidentemente, que yo considero que es una gran película de suspenso, y una gran película también, donde el alien prácticamente no aparece ni siquiera en total, ni siquiera 5 minutos, ni 10 minutos, ¿no? En total, en el metraje completo de la película. Solamente se insinúa, se muestra, se habla, se comenta, es omnipresente casi. Y yo creo que eso es lo mejor para el cine fantástico. Realmente lo bueno es que uno juega con la imagen, pero también juega con lo psicológico. Muy, muy bueno el dato que das de Tiburón, ¿eh? Porque claro, uno tiene en la cabeza el tan. Exacto. Ay, Y uno ya ve. De morir de miedo. Oye, aquí hay una pregunta de Camila Albornoz. Camila, puedes preguntar, tiene una duda, dice. Hola, no sé si se ve aquí. Hola Camila, ¿sí se ve?
Ya, estoy en mi primer año de audiovisual y quería preguntarle quizá algo mucho más externo, que es como con el tema de sus grabaciones. Si es que alguna vez le pasó algo paranormal de verdad grabando, o quizá eso es como solamente en las películas de Estados Unidos que siempre cuentan esas cosas. Mira, yo creo que lo más interesante y yo creo que de este oficio, finalmente, es que tú te involucras en los mundos que construyes, ¿no? Y eso también a veces es complejo, porque tienes que impregnarte de la historia y de la estructura. Por ejemplo, en Ángel Negro, el protagonista era un tanatólogo, un médico forense. Entonces tenía que impregnarme del mundo, porque tenía que hacerlo mío, para poder interpretarlo, poder codificarlo y ver qué es lo que podía hacer y no podía hacer en la película. Por lo cual tuve que tomar cursos de tanatología. Y también obligué al actor a ir conmigo a cursos de tanatología. Y claro, ahí salí choqueado. Pero tenía que hacerlo, era necesario para ver, y finalmente decidí no mostrar la autopsia en la película porque no teníamos los recursos para hacerlo, y se iba a ver muy mal. Entonces decidí sugerir la autopsia más que mostrarla. Pero tenía que saber, tener ese conocimiento, experimentarlo para poder entender cómo hacerlo. Después, con Sangre Eterna, yo recurrí a mi propia materia prima, porque yo pertenecía a esas tribus, por lo cual fue mucho más fácil para mí interpretar y darle noción a los actores y construir ese universo, ¿ya? Pero tuve que llevar a los actores a ese universo, los llevé a fiestas góticas, los involucré con gente de las tribus urbanas para que se impregnaran y hacerlos vivir. En Grito del Bosque ahí viví una experiencia paranormal, porque finalmente, a pesar de que yo hago películas de terror y los monstruos, yo soy bien escéptico por lo mismo, porque soy un miedoso, no me gusta creer. Por lo cual, cuando hicimos Grito del Bosque, fuimos a trabajar a zonas sagradas, bosque sagrado para los mapuches. Yo tuve la ayuda de las comunidades para construir su cosmovisión, hacerla visual. Y claro, los actores comenzaron a escuchar voces, a ver gente que no tenía que estar ahí, no eran del rodaje, se comenzaron a asustar. Y claro, vino una machi y nos enseñó el rito a cómo teníamos que entrar al bosque antes de rodar, y se terminó todo. Eso yo encontré una experiencia sobrenatural fuerte. Y lo último en la casa ya fue lo más heavy que he vivido, porque finalmente, claro, ahí se junta el cliché. Entonces es una película paranormal de terror y justo el equipo técnico escucha ruido, se asustan. Y después yo llevé a un amigo que es muy serio, experto en estos temas, y vivió una muy mala experiencia dentro, y quedó grabado, y cual yo lo puse en la película, los créditos, que parece perfecto, porque hubiera sido algo de marketing, pero fue real. No fue, y claro, puede tener millones de explicaciones, quizás puede tener muchas cosas, pero como estamos nosotros en el tema, en una casa donde ocurrieron cosas muy oscuras en su origen, y también en los 80, la película ocurre en plena dictadura, donde esa casa se utilizó para cosas brutales. Entonces, estuve ahí en un lugar muy, muy oscuro, una sensación oscura que evidentemente uno lo experimenta. ¿Alguna otra pregunta, queridos Gracias. participantes? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Profe, me surgió una inquietud. ¿Qué tanto hay de la metáfora a través de tus historias góticas y paranormales en tratar de señalar aspectos de la sociedad actual? Por ejemplo, me viene ahora mismo a la cabeza una película que se filmó en mi país, Juan de los Muertos, por Alejandro Brugués, que Sí, si bien sí. que si bien tiene algo de comedia, como planteaba la Francisca, trata un tema muy fuerte y muy, muy social, de cómo mostrar la realidad de esta ¿cómo es? Apocalipsis zombie en medio de La Habana, de Cuba. ¿Entiendes? Viviendo en tiempos difíciles que se vivieron, digamos, durante el periodo especial y todas las dificultades que tuvieron en ese país. ¿Qué tanto hay también en esa metáfora en la obra de Jorge Holguín? Sí, hay mucha metáfora. De hecho, mi cine en algún momento fue bien subvalorado por eso, porque se pensaba que solo era un cine escapista o de entretención. Pero sin embargo, cuando lo ves, es una analogía clara y concreta de
Uy, una analogía evidentemente a los detenidos desaparecidos, Ángel Negro. Eh, y también, por ejemplo, Grito del Bosque, estamos retratando el conflicto mapuche de una visión como si fuera cine fantástico, pero finalmente ahí se ve que hay una guerra espiritual, claro, que finalmente retrata una realidad. En el caso de Caleuche, que es menos evidente, pero se ve, por ejemplo, una pugna entre la pesca artesanal y la pesca industrial, que es el tema que está de fondo ahí, que es una situación real en la isla y terrible. Y en la casa ya, bueno, ahí estoy adelantando mucho la película, pero por si no la han visto o la van a ver después. Pero evidentemente es yo creo que la película más directa que he hecho respecto a la dictadura de los 80 y que más encima se hace una conexión directa con lo que pasa ahora. De hecho, se mostró en el Festival de Mar del Plata en noviembre del año pasado y todos los críticos hicieron evidentemente una referencia a lo que estaba ocurriendo acá en Chile. Pero no tenía nada que ver, yo estaba haciendo referencia a los 80. ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Quién? Tatiana te quiere preguntar algo. No sé si me escuchan bien. Sí, te escucho. Bajito, pero se escucha. Sí, sí, es que este micrófono es muy despacio. Tu experiencia con los fondos, Jorge, porque mencionaste en varias películas que habías obtenido fondos, pero sabemos que es difícil y de alguna forma está la percepción de que al ser películas de género se dificulta todavía más. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con los fondos? Películas que has podido realizar con fondos o a lo mejor películas sin fondos. Hablamos del Chile, de cine absolutamente nacional. Esa es una pregunta. Sí. Y la otra pregunta es respecto de precisamente el mercado de género a nivel nacional. Porque la vuelta de tus películas es muy al exterior. Pero ¿cómo ves tú el mercado a nivel nacional, siendo tú un precursor precisamente de ese tipo de mercado? Jorge, lo perdimos. No. Se transformó en una... Impresionado con la pregunta. Se quedó ahí A congelado ver, con la pregunta que le hiciste. Ahí está. ¿me escuchan o no? Ahora sí. Estábamos una especie de fantasma, Jorge, qué horror. Es que está cayendo la oscuridad, me voy a convertir en vampiro. Por eso. No, mira, yo creo que todas mis películas las he hecho con los fondos, exceptuando la última, La Casa, por su nivel de producción, que es una película muy pequeña, rodada en tres noches, y Solos, que fue una coproducción gringa, ¿no? Norteamericana, pero Ángel Negro, Sangre Eterna, Grito del Bosque, Caleuche, fue gracias a los fondos, ¿no? Sin esos fondos, yo no hubiera podido haber hecho la película. O sea, y en el caso, bueno, yo he sido bastante, he tenido esa fortuna, porque sé que es complejo y es difícil, y sobre todo ahora. Yo creo que ahora es más difícil todavía obtener los fondos, porque finalmente el sistema de concurso es el mismo cuando se presentaban solamente 10 películas o 20 películas, ahora se presentan 1000, ¿no? ¿Escuchan bien, no? ¿Me escuchan bien? Sí, súper bien. Ya. Está pasando una orquesta acá al lado. A propósito de la contingencia. Eso en ese caso, he tenido esa fortuna. Y no he sido discriminado, ¿eh? Yo creo que como es tan poco el cine de género fantástico que se hace en Chile, yo creo que he llamado la atención por eso, ¿no? He tenido como que de alguna manera, eso es lo que creo yo, porque he tenido suerte con los fondos, y yo no tengo ningún vínculo con el fondo, no tengo nada con los gobiernos, ni nada por el estilo. Todo lo contrario. Por lo cual, he tenido la fortuna de eso. Y con respecto a la segunda pregunta, perdón, es muy, claro, el mercado en Chile es complejo para el cine en general, ¿no? Y el cine de género
si bien tiene la fortuna de que tiene un sistema de distribución comercial internacional, te permite que tú al hacer una película de género, por lo menos los distribuidores se interesen porque dicen, ah, una película de género, veámosla. Y ahí deciden tomarla. Entonces hay un pasito más cerca de tener la posibilidad de distribuirse. Eso no quiere decir que todas las películas de género se puedan distribuir, pero sí hay más una posibilidad mayor que una película de autor que tiene que difícilmente ganar premios internacionales para atraer la atención de los distribuidores. Esa es la diferencia. Ahora vamos al dato así concreto, digamos. Ya, tú haces una película. Para conseguir esa distribución o que la vean los distribuidores, ¿tú vas directamente a un distribuidor o primero haces la ronda por festivales de género? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega Lo que al pasa otro es que, lado? sí, lo que pasa es que en mi caso es complejo porque yo tuve la fortuna, como conté al inicio, no sé si fue fortuna o no, pero cuando hice Ángel Negro y Sangre Eterna, en Latinoamérica no se hacía habitualmente cine fantástico. Entonces, inmediatamente llamé la atención a los distribuidores, ¿no?, internacionales. O sea, después de Sangre Eterna me llevaron a Hollywood, así fue el tema. Por lo cual yo quedé ya conectado un poquito con la industria. Entonces, yo no sé si soy un caso muy normal para tomarlo como ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo en este momento tengo representante en Estados Unidos, entonces me permite que yo haga un demo de una película o se lo envío a él y él lo hace circular y aparece la oferta de los distribuidores. Entonces, a veces no tengo la necesidad misma de ir a un festival o ganarme un premio o estar dando vuelta por festivales. Basta que yo vaya directo a la industria. ¿Qué es lo que debería hacer? Pero evidentemente para eso tú tienes que haber demostrado que tus películas sí han tenido distribución y comercialización. ¿Ah? O sea, yo ya llevo 5 películas distribuidas y comercializadas, entonces genera eso. Pero lo normal, por ejemplo, si es tu ópera prima, es esencial que te apoye un festival de cine. Si no tienes manager ni productor, tienes que ir a un festival de cine para que durante el festival atraigas a los distribuidores y asistas a los mercados. Entonces, por eso es vital también el apoyo del Estado, porque también a veces para los mercados hay que pagar inscripciones, hay que hacer cosas, por lo cual sin esas lucas detrás, ¿no?, es más complejo, más difícil. Entonces, por eso es tan importante también ver cómo se pueden mejorar esas políticas de apoyo. Pero por eso... Trabajo que se hace solo, porque tienes que hacerlo con un buen productor o productora, con un buen dossier, hacer lobby. Exacto. Alguna vez en otras charlas comentaste que para poder hacer las películas se necesitaban lucas. Sin muchas lucas no funcionaba el cine. Ahora que me cuentas de esa película que hiciste en 3 días, ¿cambió un poco? Sí, es que yo creo que también hay evolucionando cosas. Por ejemplo, ahora tú puedes hacer películas con celulares, y eso, porque si tu celular graba en 4K, tienes que ingeniártela para construir una historia, adaptarla al 4K de tu celular. Obviamente no va a funcionar como una cámara, como una ARRI, una red, ni con óptica, pero si haces una historia funcional a eso, y es coherente, y una buena historia, y tiene buenos elementos, tiene buenos actores, es muy probable que esa película tenga un camino. Entonces, así fue como pensamos la casa. Claro, evidentemente, con todas mis películas detrás, pero finalmente me sirvió para visionar también que se pueden hacer películas más acotadas, con los mismos elementos que quizás te identifiquen a ti, que te dejan satisfecho, porque tampoco también te vas a matar, vas a construir algo que a lo mejor va a quedar ahí y no tiene ningún sentido, sino algo que sea honesto, porque la audiencia igual, incluso también los distribuidores lo huelen, y sobre todo los festivales de cine, por lo cual yo creo que tienes que agarrar los elementos que tienes a mano, ¿no? Y pensarlo así como productor, ser un poquito productor al principio, después guionista y después director. Oye, Jorge, una pregunta que surgió
sobre el tema de la casa que tuviste, como vais terminando, ¿ah? Tengo dos preguntas. Sí. Una que es bien práctica, que me surge a mí, digamos. ¿Es muy caro tener un representante que te mueva los proyectos? Esa es una. Y la otra es, si en esa casa que tú estuviste, que hablaste que había fenómenos paranormales, ¿eran muy heavy? ¿Eran de verdad? ¿Era algo inquietante, no? ¿Tú crees en esas cosas? Bueno, primero, yo creo que en ese sentido, bueno, yo creo que tú, como todos mis colegas en esta, hemos vivido mucha experiencia con los productores, porque dependemos de ellos en todo caso, y yo he pasado también por muy mala experiencia con productores, pero tuve la suerte de tener un muy buen representante en Los Ángeles que ya es prácticamente un amigo, ya pasó, y generalmente la industria, ese tipo de rol no cobra, ¿ah? Ojo, no es que tú tienes que, sino es por proyecto. Y ellos tienen una codificación propia dentro de la industria. Un agente no es lo mismo que un manager, y no es lo mismo que un publicista, ¿no? Dentro de la industria. Entonces, ahí, claro, después de haber hecho la Ángel Negro y Sangre Eterna, en ese tiempo que más encima está muy de moda el cine japonés, y yo era el único latino metido ahí, por lo cual él me tomó la representación y la sigo teniendo con él, con sus diferentes compañías que ha ido tomando. Y en el caso de lo otro, lo paranormal, no, yo no creo, realmente soy bien escéptico. Tuve esta experiencia, pero no sé si fue real o no, pero por lo menos me sirvió para asombrarme de las cosas. Ya, bueno, oye, un placer haberte tenido acá en esta charla. Ha sido realmente muy interesante todo lo que nos has contado. Creo que represento a los asistentes. Estoy muy contento. La conversación fue muy amena, muy agradable, muy generoso con tu información. Así que te damos las gracias y un placer haberte tenido acá, po. Oye, feliz, estuve muy entretenido, y bueno, y los invito a ver mis películas en Onda Media, así sí tenemos después una oportunidad de tener más charlas presenciales, un poquito más cálidas. Hoy día nos vamos a mandar Nos vemos para el teaser. Vamos a ver la Ahí nos vamos a ver. No, mira, media hora a ver tus películas, para recordarla en el caso mío y la Paula tal vez para verlas por primera vez. Pero todas. Okay. Una maratón. Y nos vemos próximo. No tengo a nadie a quien avisarle, pero va a haber charla, no se preocupen, esto no para. Vamos en la charla 36 y vamos a seguir hasta fin de año. Así que nos esperamos y... ¡Se fue! Se emocionó el carnaval, se quedó congelado. ¡Pájaro loco! ¿Por qué? Okay. Ya, Jorge, Nos vemos, Carlos. Chao, nos vemos. Chao, agradecido.